Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor las bendiga y los llene con su Espíritu Santo. Estamos este día para compartir las lecturas del domingo 10 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario de nuestra iglesia. Sin más, pidámosle al Señor que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que nos dé el alimento de su palabra para hacerlo vida en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría y dice la palabra de Dios: por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Lo preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo mismo que el barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Mi querido hermano, el libro de la sabiduría está hablando aquí de que el espíritu de prudencia y de sabiduría es mucho más valioso, más precioso que cualquier riqueza de este mundo, más que el oro, más que las piedras preciosas, más que la plata, más que la belleza y la salud. Fíjese lo importante de buscar de esa sabiduría. ¿Y cómo está el mundo ahorita de al revés? Mire, la gente se desvive por la salud y la belleza, no digamos. Mire a los artistas, mire la gente que le toman fotos, están los fotógrafos viendo a dónde van los famosos para ver cómo aparecen despeinados, cómo aparecen arrugados, porque ellos lo que pretenden es demostrar cuanto más su belleza y su salud. Y eso no es la vida es la sabiduría. Dice que tiene un valor superior es decir, la sabiduría en el orden espiritual tiene un valor mucho más superior que los bienes materiales. Por supuesto. Dice un pensamiento que el que tiene la sabiduría de pensamientos, palabras y de obras está en las manos de Dios. Mi querido hermano, y esta es palabra de Dios. Y en la segunda lectura tomada del libro de la carta a los Hebreos, dice la palabra de Dios, capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y del espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista. Todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Fíjese que la sabiduría de Dios es la misma palabra. Dice que es más viva y eficaz. Es la mismísima palabra. Dice que el mismo profeta Isaías en el capítulo 49 ya hablaba de que la sabiduría de Dios, cuando estaba en el cántico del Salvador, en el cántico del Señor, Isaías está profetizando. Dice que Dios le dio la visión de que la palabra de Dios era una espada afilada, la que iba a venir, la que salvaría a Israel. Ella está prefigurando el señorío del Señor, el cántico del siervo de Dios se llama ese. Y también el mismo Jeremías en el capítulo 23, él mismo también habla de que la palabra es fuego. Dice que es martillo que tritura la piedra. Mire qué poder tiene la palabra de Dios.
Dios. A mí me recuerdo el pasaje de cuando fueron a traer al Señor para llevárselo detenido, para llevárselo preso. Están en Getsemaní y viene él y dice, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Yo soy, cuando él dice yo soy, dice que la expresión que él da hace que los soldados caigan al suelo, estremecidos por esa palabra, porque está hablando de la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el fuego que traía el Señor en su enseñanza. Y en el Evangelio, el pasaje del joven rico que se encuentra con Jesús, dice, cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y de temor, se decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, te aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué pasaje más tremendo, más con el que se encuentra el Señor. El Señor está hablando aquí sobre el pecado de acumular y le está haciendo al rico una invitación a compartir. No es que el Señor esté señalando a alguien que esté cómodamente, que sea exitoso, que tenga, pero sí al que acumula, al que lo vimos el domingo pasado, al que guardaba y atesoraba, viendo que gente se está muriendo de hambre. Mire cuánto multimillonario hay en estos países, en China, en diferentes lugares, y no se acuerdan de Dios. El Señor está diciendo a esa gente va a ser difícil entrar, y pone la comparación del camello y el ojo de la aguja, porque dice que en los tiempos del Señor y en los tiempos donde habían camellos, el ojo de la aguja era la entrada a la casa de cuando venían, para que el camello no pudiera pasar por la joroba. Era una cosa, no era el ojo de la aguja, que también se le llama la aguja de coser. Pero está dando la comparación de que qué difícil va a ser. Va a ser más fácil que pase un camello, ¿cómo? Agachándose, haciendo no sé cómo, para que pueda pasar, que un rico poder entrar, porque el rico es su ídolo, su vida es el dinero. A pesar de que este joven dice que cumplía, dice, Señor, yo he cumplido todo esto. Pero el Señor se da cuenta entonces que el pecado del cumplimiento no es nada más automático, no es porque entonces caería el mismo Señor en aceptar el fariseísmo. Ellos cumplían mucho, pero
había, como dice San Juan Pablo II, como decía usualmente, hay un divorcio entre fe y vida, entre lo que se cree, lo que se hace y lo que se vive. No puede ser nada más una conversión de apariencia, de cumplimiento, sino que es porque a lo mejor el hombre era muy rico, pero a lo mejor no daba a los pobres. No lo podemos juzgar. Y fíjese que los discípulos no entienden esta situación, esta circunstancia. ¿Por qué? Porque aquí los escrituristas es cuando concluyen y aseguran. Lázaro, los amigos del Señor Jesús eran muy ricos. Lázaro, Marta y María. El mismo Zaqueo que se volvió seguidor del Señor. El mismo Mateo que era discípulo del Señor. Eran hombres con mucho dinero. El mismo San Pedro, mi querido hermano. San Pedro muchas veces se ha juzgado de que sí, que tenía una barquita y que era pescador. Un momento. Aseguran conocedores, historiadores y escritoristas que San Pedro era un empresario del pescado. Él tenía una empresa de pescado. La casa allá en Cafarnaúm, donde se reunían, donde convivían, era una casa que tenía tejado, tenía tejas, es decir, una casa grande. Cuando sanó al paralítico, que se llenó la casa, que ya no cabían, empezaron a quitar tejas del techo para bajar al enfermo. Es decir, por eso San Pedro le dice, se sorprende también. El mismo San Pedro le dice, Señor, le dice, mira, versículo 28, pero nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor le da la respuesta, le dice, un momento, no, todo el que me siga, todo el que dé su vida por el reino, recibirá 100 veces. No quiere decir que San Pedro tenía 100 casas y 100 barcos para pescar, sino que está diciendo el Señor que toda la universalidad del catolicismo, toda la gente va a ser una sola familia, una hermandad tremenda. Vamos a recibir casas, mire a donde vamos, nos reciben. Es decir, es otra visión, pero le dice también persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Mire, mi querido hermano, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es fuego que penetra, que es espada de doble filo, estará entrando, estará haciendo su trabajo en nuestros corazones. Fíjese que el Señor Jesús se refiere exactamente y únicamente al poder del Espíritu Santo y al Señor Jesús, por supuesto. El Señor que tenía el poder de ver en ese mismo pasaje de Marcos capítulo 2, bajada del paralítico. Dice que Él sanó al paralítico viendo la fe que tenían ellos. No solo viendo la fe en la acción, sino que en lo que ellos anhelaban en su corazón. Y más adelante, en el versículo 8, dice que Él ve el corazón de los que murmuraron, porque le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Y ellos empiezan a murmurar, solo Dios puede perdonar. Y Él ve en los corazones la maldad y la murmuración de la gente, en muchas gentes. El don de penetración en la conciencia, es un don de Dios, es un don de la sabiduría, es el espíritu de prudencia y sabiduría que nos hablaba en la primera lectura. Acabamos de pasar las fiestas del Padre Pío. Padre Pío de Pietrelcina, él tenía don de penetración de espíritus, él leía los corazones. Y cuando la gente se iba a confesar, él veía adentro, no te has confesado de esto y de lo otro, no te has arrepentido. Ese espíritu de sabiduría es el que guía, ese espíritu de sabiduría que por eso dice penetra como una espada hasta la división entre el alma y el espíritu. Esa palabra de Dios, mi querido hermano, debería de penetrar en nosotros, debería de hacernos recapacitar, debería de haber un cambio en nuestra vida. Deberíamos de decirle al Señor, Señor, entra con tu palabra en mi espíritu, en mi alma, en mis tuétanos, dice, en mis huesos. Entra hasta iluminar, como decía la primera lectura. La sabiduría que ilumina, la sabiduría que es fuego, que cura, que sana,
La sabiduría que decía Jeremías, que es como un martillo que quiebra corazones de piedra, que nos hace transformar, que nos cambia. Mi querido hermano y hermana, si en la Eucaristía o en la presencia real del Señor en el Santísimo, el Señor viéndonos y nosotros viendo al Señor, o en la intimidad de nuestro cuarto, en la intimidad de nuestra oración, en la intimidad cuando tenemos con el Señor, si el Señor nos viera en este momento como vio al hombre rico, al joven rico, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría viéndonos al Señor de frente? Nosotros viendo a un crucifijo, nosotros viendo una imagen del Señor, como hacía Santa Teresa de Calcuta, y analizándonos y pensando, ¿qué me diría el Señor? ¿Qué vería? Como vio en el hombre rico su cumplimiento, pero su tristeza porque tenía la ambición del dinero. Si el Señor me ve en este momento, ¿qué vería en mi corazón? ¿Vería mi fe? ¿Vería mis tristezas? ¿Vería mis anhelos? ¿Vería mis vergüenzas, lo que le escondo al Señor? ¿Vería mi falta de perdón? ¿Vería mi falta de entrega? ¿Qué es lo que miraría? Pidámosle al Señor, mi querido hermano y hermana, estamos a tiempo. No estoy acusando ni señalando a nadie. Yo el último en hacerlo, mi querido hermano. Estamos a tiempo para enfrentarnos, para presentarnos, digo, al Señor. No enfrentarnos, para presentarnos al Señor como lo que somos, como lo que tenemos, como lo que hacemos. Y decirle al Señor, Señor, mira en mi corazón. Arranca de mí todos los anhelos falsos, todo lo que yo le doy más importancia, a la belleza, a la salud, a la riqueza. Y todo eso es basura, dice la sabiduría. Y dame de tu palabra, dame de tu fuego, que tu espada entre en mi corazón y sane todo mi interior, sane mi matrimonio, mi familia, restaure mi corazón, restaure mi relación con la iglesia, con mis hermanos, con mi comunidad. Y que esa palabra que es fuego y que es vida y que es martillo rompa mi corazón de piedra y que me llene con su gracia, con su amor, con su perdón, que me haga más humilde y que me haga que anhele más las cosas sagradas de Dios y que nos conceda un espíritu de prudencia y de sabiduría con la fuerza, el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Que así sea. Se lo deseo para usted y toda su familia.